Vamos a conversar con el congresista de Renovación Popular, José Cueto, que además conoce muy bien a las instituciones castrenses. ¿Cómo está, congresista Cueto? Muy buenas noches. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, a ver, para los que no estamos, digamos, inmersos en el mundo castrense, ¿qué significa no tener comando? Yo soy jefe, pero no tengo comando. A ver, vamos a separar un par de cosas, ¿no? Ella, el presidente, cualquiera que sea, en este caso la señora Boluarte, desde el día que ella asume la jefatura de las Fuerzas Armadas por su rango y porque la Constitución así lo envía, así lo manda, perdón, ella automáticamente forma parte de esta estructura de comando, porque así se llama, estructura de comando, de todas las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque así como el ministro está en el camino, ¿no? Y también firma resoluciones de carácter administrativas, o el jefe del comando conjunto cuando hace los temas operativos, tiene solo un jefe encima de él, que no es el ministro para las cuestiones operativas, sino el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Este punto es interesante. Es decir, según, digamos, la organización del Estado, el premier no es el jefe, o el ministro de Defensa o de Interior no son los jefes de los mandos operativos. Si vamos al tema operativo, el único que hace operaciones, y hablo de ejecución de operaciones, es el jefe del comando conjunto. Él es el que maneja todas las operaciones, por ejemplo, en el BRAE. Y si hubiera, no quiera, un evento externo, es el jefe del comando conjunto. Las instituciones armadas son las entidades administrativas encargadas de instruir, de formar, de capacitar, de proveer de la logística, en fin, todo, para que el jefe del comando conjunto operativice ese entrenamiento o ese material personal y material para una acción determinada, sea interna o externa. Eso es la estructura. Pero encima de todo siempre está el jefe supremo, que es verdad, él no es, o el presidente o la presidente, no es que vaya a estar, por decir, pichar y desde ahí manejando las operaciones. No, eso es trabajo operativo. Pero del momento que tú firmas decreto, una resolución, algo como esto, por ejemplo, creando el comando unificado en Puno, haciendo las operaciones, tú ya tienes una responsabilidad. La responsabilidad no se elude nunca. Por eso es que así como en los temas ministeriales, el fusible, digamos, siempre son los ministros para proteger la investidura presidencial, en este caso, la estructura de comando manda por constitución que exista un jefe supremo, que es el presidente, que tiene responsabilidad sobre lo que está pasando. Ella no es la que va a ir efectivamente a Puno, a Juliaca, a Hilo, nada. Eso no es su trabajo. Pero sí, en el momento que se dan las instrucciones, las políticas que son manejadas vía el ministro de Defensa, tiene una responsabilidad directa, los dos. Me imagino los lineamientos, ¿no? Porque definitivamente si vas a atender una situación de convulsión social, de protesta, no es que el jefe del comando conjunto se mande solo, el jefe de la policía se mande solo. Todo está estructurado, todo está escrito. Le preguntan al ministro, bueno, señor, ¿cómo procedemos? ¿Cómo hacemos en este caso? No, eso lo hace el comando conjunto. El comando conjunto tiene, cuando hay temas operativos, tiene toda la estructura, tiene la organización, tiene las unidades, tiene el personal para actuar en consecuencia. Y existen los reglamentos y las leyes que se deben de cumplir. La única posibilidad de que algo de ello no se cumpla o es porque hay una orden verbal, escrita, como fuera, en contra de, cosa que sería bastante discutible si ha existido o no, pero escuchar al ministro de Justicia actual oponerse directamente tanto al PCM como a los ministros que dijeron que no hay una orden, pero él ha dicho que sí había la orden de no disparar y todo, lo cual iría en contra de las leyes y los reglamentos que sí te dan la posibilidad a los soldados de poder disparar en caso de peligro de vida. Entonces, esto ya es un problema. Ese es el tema de fondo, creo yo, porque ahí hay una responsabilidad política, es verdad. Las responsabilidades penales son individuales y se verá si hubo o no un disparo. Pero para que quede claro, congresista, es decir, la presidenta Dina Boluarte, los ministros de ese entonces, tanto de Defensa como Interior, Otárola como Cervantes, que estaban en ese instante, ¿tienen responsabilidad política de lo ocurrido? Por supuesto, siempre. Cuando uno asume una cartera, tú asumes el activo y el pasivo y tienes responsabilidad política siempre.
no es que ellos vayan a ser juzgados porque el soldado disparó, el otro, no. Ahí no va el tema, eso es culpabilidad, responsabilidad penal, lo que quieras tener. Pero la responsabilidad política, por supuesto que la tienes, sino para que asumes una cartera. No es solamente para sentarse en un sitio y decir, ya voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y todo lo bacán, salgo a la foto y me tomo la foto. Tú también tienes que asumir una responsabilidad de defensa del actuar de tus, en este caso de defensa, ¿no? Del actuar de las fuerzas operativas. ¿Hay una lavada de manos en este momento? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Y no es justo porque eso va directamente en contra de la moral de la gente. Tú no puedes tener pues una persona que sale y te dice, mira, está bien o está mal lo que han hecho, pero yo no sé nada, no tengo nada que ver, no soy responsable. E incluso podríamos hablar, además de lavada de mano, de un doble discurso que empezamos a escuchar tanto Mira, el premier como la presidenta. Los principales asesores del presidente siempre son los ministros. Se supone que así como el ministro de Justicia lo asesora en la parte judicial al presidente, que no tiene por qué saber de todo, en el caso de Defensa e Interior son los ministros los que tienen que asesorar. Pero mira, si el ministro te dice, como yo lo he escuchado en otras ocasiones, que no, que lo que pasó en Juliaca, no, yo no estuve ahí, el ejército no tiene nada que ver, en una actitud un poco de sacar el cuerpo, y que ahora la escucho mejor en la entrevista del domingo a la Presidente, pues a mí me da la impresión de que están tratando de quitar el cuerpo un poco de lo que ha pasado. Y hablo de responsabilidades siempre políticas. Si eso lo sumas a lo que está habido por ahí en los medios, que tienen que ver con esta comisión bendita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la que han respondido. A la que han respondido. Y en otros términos de la que Así escuchamos es. en la conferencia de prensa. Así Lo sacó es. el semanario Hildebrand. Así es. Entonces, todo eso, si tú lo sumas, te da la impresión, o que están pensando de que si más tarde hay algún tipo de acción, ¿no? Ellos pueden decir, no, yo no he estado. Pero no es así. Las responsabilidades, repito, no se eluden. Se tienen que asumir. Cuando uno está en un cargo de esa naturaleza, tienes que asumir. Nadie habla de que sea culpable. Y a ver, congresista, usted recordará mejor que yo, incluso en situaciones diferentes, pero donde ha habido en estos temas de enfrentamiento, de convulsión en el país, que ya hemos sido testigos, cuando ha habido muertos en una situación de enfrentamiento, los ministros se hacían responsables políticos. Incluso Así yo es. recuerdo el propio premier Otárola tuvo que renunciar al Ministerio de Defensa en su momento en el gobierno del expresidente Ollantumala por la muerte, si no me equivoco, de soldados en el BRAE. En el BRAE, así es. Repito, hay una responsabilidad política. Tú tienes que asumir. Así como, supongamos que mañana, que sería lo ideal, ¿no? Un gran operativo del Comando Conjunto, y capturan a José, a un grupo de comando del BRAE, o como cuando se eliminó a varios de los cabecillas de Sendero en una época. Bueno, pues esa también es parte de la responsabilidad política, y asumen el activo en buen sentido, porque fue su gestión y se hizo esto, el otro. Cuando pasa lo contrario, como en este caso, que han habido muertos, que nadie está hablando de que sean responsabilidad directa ni de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional, porque eso lo va a tener que dilucidar la investigación que está pasando en este momento, pero sí hay una responsabilidad política. Cuando la gente te dice, oye, han matado a la gente y todo, bueno, uno debería, ¿no? Porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de muchas. Tú podrías agarrar y decir, bueno, sí, es verdad, no estoy de acuerdo, de repente ha habido un exceso, porque puede haber existido, ¿no? Excesos, como pasó durante mucho tiempo, pero era una época del terrorismo. Entonces los ministros dan un paso al costado para poder darle respiro. Nuevamente, ministro fusible de la investidura presidencial le da un respiro y nuevamente siguen para adelante, ¿no? Sin embargo, desde el Congreso de la República no se terminó de alguna manera blindando a los ministros, incluso no se permitió la interpelación a Otárola en un momento. Claro, son 130 Pero era por otros congresistas. motivos. Eran por otros motivos, pero nosotros hemos estado atrás de la censura de los ministros por este tipo de cosas y sobre todo por la falta de asumir la responsabilidad de lo que estaba pasando. Pero, desgraciadamente, y esto ya es un tema fuera de mi bancada, existen otras bancadas que los están blindando, ¿no?
porque te deja heridas abiertas. Es decir, supuesto. efectivamente, que se investiga en el Ministerio Público, sabemos que la responsabilidad penal es individual, hay mucho material videográfico que muestra... vamos, yo diría que más que excesos en realidad, cuando se le dispara una bomba lacrimógena en la cabeza a un ciudadano en una protesta en Lima, sin hablar de los 45 muertos, pero... A ver, tendré que explicar muchísimo más y la gente dice, esas personas, esos responsables políticos siguen ahí y ahora es premier. Pero mira lo peor de todo, Omar, que este nefasto informe de la Comisión Interamericana, si tú lo dejas ahí, si no hay un rechazo que yo le exigiría acá, si me hace caso, no la Presidente con el PCM, un rechazo frontal, directo, de todo este informe, porque lo único que dice, sí, ha reconocido que hubo un casi golpe, ya, tal vez sea lo único rescatable. Todo lo demás no sirve para nada, pero está dejando ahí una puerta abierta para que más tarde, más temprano que tarde, mejor dicho, todos estos grupitos que hay todavía que están pululando, sobre todo en la parte sur, van a tomar esa bandera y van a decir, ya ven, acá ha habido muertos, ha habido asesinatos extrajudiciales, ha habido masacres, que está dicho y está demostrado. Ya muchos congresistas de la izquierda están diciéndolo. Y están preparando nuevamente o van a tener un motivo para nuevamente salir a... Lo que se ha habido y es real y es un hecho, más allá de los calificativos que le quiera poner a la Comisión o al informe de la Comisión Interamericana, es 45 muertos por impacto de municiones que utiliza la fuerza, el ejército y que utiliza la policía. Eso es un hecho basado en documentos de necropsia. Y hay además, sin hablar de los videos donde se ve a policías y a militares disparando muy cerca. Te voy a corregir algo. Son 39 los muertos por bala. No está demostrado que los 39 hayan sido disparos de fusiles o de armas de las Fuerzas Armadas, porque ahí había gente metida de la minería ilegal que usa armas y que han estado ahí metidos. Eso por un lado. Ojo, por eso te repito, pero según yo me baso en los testimonios del Ministerio Público, las municiones que se encontraron, no recuerdo ahora los calibres, son de calibres y de armamento que utiliza tanto el ejército como la policía. No recuerdo bien los nombres. Quizás el armamento Galil, quizás es el nombre, Galil, ¿verdad? Y las pistolas que utiliza, las pistolas de reglamento de la policía. Exacto. Bueno, las municiones que se encontraron son de esos armamentos. Y no lo digo yo, lo dice el Ministerio Público. Está bien. Pero también te aviso de que tanto en minería ilegal como sobre todo en terrorismo o narcoterrorismo, esas armas se usan. Porque muchas de las armas de las Fuerzas Armadas han sido retiradas, tomadas por esta gente que después las meten para... Eso es un tema. Pero aparte, no son solo 39, que es lo que habla mal esta comisión. Son más de 70 muertos, porque se olvida de todos los muertos que tienen que ver del otro lado. 2 bebés, por ejemplo, producto de las paralizaciones. Entonces, solo habla de un lado. Parecía que fuera el hecho informe por Castillo, Torres y compañía. Una cosa no quita los actos delincuenciales y de violencia del otro lado. Por supuesto. Sí. Pero no lo ponen. Pues. Pero solo para terminar. Y justamente la crítica, ¿no? La comisión. ¿Y no sería importante que a nivel interno nuestras instituciones hayan sido más céleres en investigar y llegar a la verdad? Hablo no solo de las investigaciones internas en la policía y en el ejército, en el Ministerio Público que está avanzando, pero ya pasaron 5 meses. En el Congreso de la República, ustedes aprobaron la creación de una comisión que iba a investigar las muertes. Ni siquiera se ha instalado. Bueno, yo discrepo con... tenemos demasiadas comisiones. Tenemos tantas comisiones y no hay gente. Y seguro no soy en ella, pero me imagino que no se habrá instalado porque seguramente que no hay gente para que se instale. Pero una cosa que tenemos que entender es que cuando el Ministerio Público se mete a una investigación, yo personalmente creo que el Congreso no debería meterse. ¿Para qué? Porque tienes que llamar a la misma gente, viajar al mismo sitio, gasto de dinero. Es una tontería. Ya el Ministerio Público se metió en eso, pues que deberíamos bien apoyar al Ministerio Público en lo que necesite para que saque adelante sus investigaciones. Muchísimas gracias, como siempre, al congresista José Cuevas.